asientos. Los tres elementos por permanecer en la verdad. Los tres elementos por permanecer en la verdad, parte 3. Esta es la última parte, ¿verdad?, de la que hemos estado desarrollando, parte 1, parte 2 y parte 3. Hablábamos en las anteriores sesiones, parte 1 y parte 2, cómo la diferencia entre conocer y permanecer en la verdad. Hablábamos de que permaneciendo en la verdad, se obtienen tres resultados por permanecer en la verdad. Diferenciábamos a las personas que solamente conocen a las personas que realmente permanecemos en la verdad. Permaneciendo entonces en la verdad, hay tres beneficios para aquellos que permanecemos en la verdad. El primero decíamos que es gracia, el segundo era misericordia y hoy nos toca desarrollar el tercero, que es la paz. La paz entonces es lo que nos toca desarrollar en esta tarde y es lo que vamos a aprender, que es el tercer beneficio por permanecer en la verdad. La paz entonces, ¿qué es la paz? ¿Qué es la paz para nosotros? Bueno, muchas veces nosotros creemos que paz, y este es un significado muchas veces que tenemos en nuestra mente, es ausencia de problemas, ausencia de conflictos, ausencia de tempestades, ausencia de tormentas. Y creemos que la paz es la ausencia de guerra. Entonces, andamos por la vida creyendo de que la paz es la ausencia de conflictos, la ausencia de circunstancias y la ausencia de problemas. Y desde que nosotros, nuestra connotación respecto a la paz es esa, entonces es por eso que pensamos de la siguiente manera: cuando yo tenga dinero, voy a lograr tal sueño. Cuando mis hijos se gradúen, voy a lograr lo siguiente. Cuando mis finanzas crezcan, voy a lograr lo que tanto he soñado. Cuando pase esta crisis económica, voy a empezar a trabajar. Cuando pase este COVID, dicen unos todavía están pensando en esos tiempos, voy a empezar a desarrollar. Cuando tenga los recursos para lograrlo, voy a hacerlo. Cuando las cosas se calmen, cuando ya las calles estén limpias, voy a desarrollar y voy a emprender mi negocio. Y así sucesivamente nosotros creemos que la paz es la ausencia de conflictos. Pero la paz no es la ausencia de conflictos. La paz es convivir en paz en medio de los conflictos. Y eso marca totalmente la diferencia. Porque nosotros esperamos tener paz para poder vivir, pero Cristo nunca nos llamó a tener paz para poder vivir. Nos llamó a vivir en paz en medio de las circunstancias. Estas cosas os he hablado, dijo el mismo Señor en Juan capítulo 16, para que en mí tengáis paz. En el mundo, les dijo, tendréis aflicciones, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Entonces el Señor les dijo, os he hablado para que en mí tengáis paz. Y prometió que el cristiano, el no cristiano y toda persona que nace en este mundo iba a tener aflicciones. En el mundo tendréis aflicciones, pero les dijo, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. ¿Cuántos se alegran porque Cristo ha vencido al mundo? Y si Él ha vencido, usted y yo hemos
vencido también. Entonces, paz no es ausencia de conflictos. Paz no es ausencia de aflicciones. Paz no es una playa sin problemas, sin circunstancias y sin dificultades. Si usted mentalmente estaba esperando un estado donde nunca iba a tener problemas, malas noticias, circunstancias y situaciones, déjeme informarle que ese estado nunca va a llegar. Ni lo espere. ¿Por qué? Porque los problemas, las circunstancias y las tribulaciones y las tormentas nunca dejarán de existir. Y usted me dirá, ¿y por qué? Porque usted y yo nacimos en un mundo caído y corrompido. Y vivimos en este mundo corrompido. Y nos desarrollamos en este mundo corrompido. Nuestros hijos se desarrollan en un mundo de corrupción que decae día con día. Entonces, en un mundo caído, usted y yo no podemos esperar tranquilidad. En un mundo caído, usted y yo no podemos esperar que no hayan dificultades. En un mundo caído, lo único que podemos esperar, usted y yo, es lo seguro, que van a haber tribulaciones, que van a haber circunstancias, que van a haber aflicciones, que van a haber tormentas y que van a haber dificultades. Teniendo entonces claro esto, ¿qué es paz? Paz entonces es tener descanso. Paz es tener reposo. Paz es tener tranquilidad en medio de las circunstancias. Paz, en otras palabras, es lograr dormir en medio de los problemas. Y eso sí que muchas veces se nos hace cuesta arriba o hasta muchas veces imposible. ¿Y por qué? Porque nuestra mente atribulada no logra tener paz. Porque nuestra mente ansiosa no nos permite tener paz. Pero paz es poder dormir en paz, en descanso, en reposo, en medio de los problemas, en medio de la escasez, en medio de las situaciones adversas, en medio de las crisis, en medio de los caos, en medio de los problemas. Ahí se demuestra la paz. Abra su Biblia en Mateo capítulo 8, versículo 23. Mateo capítulo 8, versículo 23. ¿Lo tenemos todos? Mateo capítulo 8, versículo 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él, ¿qué dice ahí? Dormía. Y vinieron los discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Se levantó entonces una gran tempestad que dice que las olas cubrían la barca. Yo no sé qué tempestades emocionales, sentimentales, financieras, crisis de salud en su cuerpo usted ha vivido o ha experimentado. Las desconozco. Y no puedo tener empatía para algo que usted solamente conoce y usted ha vivido. Pero cuando las olas quieren inundar nuestras barcas de nuestras vidas,
cuando las olas estaban inundando la barca de los discípulos, dice que Jesús dormía. Y el mejor ejemplo de paz nos lo da Jesús. La pregunta es cómo una persona, sabiendo que la barca se va a ahogar, está dormida. ¿Cómo alguien, sabiendo de que no tiene para pagar los recibos, que no le alcanza para cubrir su gasto mensual? ¿Cómo alguien que sabe que ha sido diagnosticado de una enfermedad terminal? ¿Cómo alguien que sabe que está en una situación de cárcel puede dormir en medio de una cárcel? Jesús lo logró, porque las olas querían ahogar la barca, pero los discípulos no lo lograron. Los discípulos no pudieron tener paz en medio de la tormenta. Muchos de nosotros estamos en diferentes tormentas en nuestras vidas. Estamos en diferentes tempestades en nuestras vidas. Pero la paz no es esperar que pase la tormenta. La paz es tener paz, tener descanso en medio de la tormenta. Como lo logró Jesús. Jesús vino en medio de la ansiedad. No sé cuántos episodios de ansiedad usted ha tenido. ¿Y qué es la ansiedad? La ansiedad es levantarse durante las noches y no poder dormir. La ansiedad es de que su mente no para de enviarle mensajes día tras día, momento tras momento. La ansiedad es un síntoma de querer controlar el futuro. Y en las tormentas, la ansiedad nos llega a nuestras vidas y nos gobierna y nos hace perder algo preciado, que es la paz en nuestra mente y en nuestro corazón. La paz, entonces, no es la ausencia de conflictos, sino que la paz es lograr convivir y lograr aceptar las diferencias de las personas que me rodean. La paz es poder tener la capacidad de escuchar una opinión opuesta a la mía. La paz es poder reconocer a otra persona. La paz es poder respetar la opinión del otro. La paz es poder apreciar a los demás. Y la paz es poder convivir en un mundo diferente, pero unido. El otro día, uno de los vecinos llegó y aparqueó el carro y se adueñó de un espacio que nadie se había adueñado. Y de la manera que lo hizo con prepotencia, lo hizo con orgullo y lo hizo como diciendo: aquí yo soy el dueño. Y cuando uno ve eso, inmediatamente salta nuestra propia carne a querer defender lo indefendible. Se nos olvida que la palabra de Dios dice: a paz os ha llamado el Señor. Y queremos defender nuestra causa, queremos defender como perros territoriales nuestro territorio. Y se nos olvida de que a los que permanecemos en la verdad, en esos momentos es que nosotros tenemos que reflejar la verdad que existe en nosotros. En esos momentos son los momentos de prueba para verificar si en nuestras vidas usted y yo tenemos paz en nuestros corazones. Tener paz, entonces, es aceptar a ese vecino que cree que la acera de él, que la acera pública es de él. Reconocerlo, tener empatía, respetarlo y no faltarle el respeto a esa persona.
Y usted me dirá, y hermano, ¿y eso cómo se logra? ¿En qué universidad se logra? Es bien difícil, pero se logra, como dice Juan, a los que permanecemos en la verdad, puede tener un fruto que se llama paz. Y eso solo se logra permaneciendo en la verdad. Habiendo entonces definido qué es paz, sabiendo de que la paz no es la ausencia de los conflictos, sino que la paz es en medio de las situaciones, mi corazón no pierde la paz, mi mente no pierde la paz. Entonces, ¿qué es lo opuesto a la paz? Lo opuesto a la paz es lo que el mundo está viviendo. El mundo actualmente vive en una guerra constante. Si hablamos de conflictos bélicos, usted ve cómo en la zona de Oriente Medio, toda la franja de Gaza en contra de Israel, guerra. Si nos vamos a Europa, Europa no ha cesado de vivir en guerra. Si nos vamos actualmente a Rusia, Rusia contra Ucrania en guerra. Pero vengámonos acá a Latinoamérica, vengámonos a nuestros países, que vivimos en una guerra constante de delincuencia, de conflictos armados. Vámonos a Colombia con las FARC, vámonos a nuestro país que vivió más de 10 años en una guerra. Vayámonos a nuestro país que recién vamos terminando de una guerra que trajo más muerte después de la posguerra. Eso es el mundo. Vayámonos entonces más pequeños. Vayámonos a nuestro vecindario. Y cómo usted y yo vivimos en guerra. Vayámonos a nuestra propia núcleo familiar. Y cómo usted y yo vivimos en guerra, padres con hijos, esposa con esposa. Lo opuesto a la paz es la guerra. Y la guerra es cansada. La guerra drena la energía. La drena nos quita la paz que Cristo nos quiere dar. Lo opuesto a la paz entonces es la guerra. Y la guerra de llevarle la contraria a Dios. Toda persona que quiere vivir en contra de los principios de Dios ha perdido su paz. Porque ahora está en guerra, pero no está en guerra contra Ucrania, no está en guerra contra los países bálticos, no está en guerra contra su prójimo. Ahora ese ser humano está en guerra contra Dios. Y por ende nunca va a poder tener paz. La paz entonces es el tercer elemento por permanecer en la verdad. Ahora, ¿quién es paz? Es importante saber de que Dios es paz. Abra su Biblia en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 16. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 16. ¿Lo tenemos todos? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 16 dice: y el mismo Señor ¿de qué? De paz os dé siempre ¿qué? Paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Abra su Biblia en Filipenses capítulo 4 versículo 9. Filipenses capítulo 4 versículo 9. ¿Lo tenemos todos? Filipenses 4 dice, versículo 9: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced,
¿Y qué dice seguido a esto? Y el Dios de paz estará con vosotros. Dejémoslo hasta ahí. Entonces, Dios, como también Dios es amor y también Dios es misericordia, también Dios es paz. Entonces, si usted se quiere hacer la pregunta, ¿qué es paz? Paz es Dios. Dios es paz. Entonces, si en mi interior, si en mi mente, en mi corazón, en mis emociones, en mis sentimientos, no hay paz, entonces, ¿qué es lo que sucede? No hay una permanencia en la verdad, o Dios no está en mí. O puede hacer de que las aflicciones y las tribulaciones nos han ganado nuestra paz. Ahora, sabiendo que Dios es paz, entonces quiero ampliarle de la siguiente manera. Cuando Jesús inició su ministerio, dijo las siguientes palabras: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Cuando Jesús dijo el reino de los cielos se ha acercado, lo que estaba Jesús tratando de transmitir era lo siguiente: usted y yo tenemos que entender que hay dos reinos en esta tierra: el reino terrenal y el reino celestial. El reino terrenal es gobernado por el diablo en este mundo, y el reino celestial es gobernado por el Dios de paz. Y cuando Jesús dijo el reino de los cielos se ha acercado, en otras palabras les estaba diciendo: señores, al rey que ustedes han obedecido, ahora se ha instaurado un nuevo reino en la tierra. Y ese reino en la tierra lo represento yo como Cristo. Y ese reino viene a traer a los seres humanos que viven en una constante guerra, les viene a traer esperanza y les viene a traer paz. Paz que no conocen. Paz que añoran. Paz que anhelan sus corazones. Es por eso que Romanos, en su capítulo 14, abrámoslo todo, habla de que el reino de Dios es un reino de paz. Romanos capítulo 14, versículo 17. Romanos 14, 17. ¿Lo tenemos todos? Romanos 14, 17 dice: porque el reino de ¿quién? De Dios no es comida ni qué, ni bebida, sino que es que justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, en primer lugar, Dios es paz. Y Dios, como es paz, manda a su Hijo para que represente un reino. Y este reino representa un valor. Y un valor que es escaso en el mundo y en los seres humanos, en las mentes y en los corazones. Y este es un reino de paz. El reino que usted y yo seguimos es un reino de paz. No es un reino de guerra, sino que es un reino de paz y de gozo y de justicia. Ahora, este reino es de paz. Ahora la pregunta es, entonces, si Dios es paz, si el reino que representa a Dios es paz, y yo soy un súbdito de ese reino, la pregunta que yo me tengo que hacer en esta hora es:
¿Por qué en medio de las tormentas? ¿Por qué en medio de los conflictos? ¿Por qué en medio de las situaciones yo no tengo paz? Esa es la pregunta que usted y yo nos tenemos que hacer. ¿Por qué en medio de las crisis, por qué en medio de las enfermedades, usted y yo no tenemos paz? Si Dios es paz y usted y yo somos seguidores de un reino de paz, la pregunta es: ¿por qué usted y yo vivimos en una constante guerra? Guerra en nuestras mentes, guerra en nuestros corazones, guerra en nuestro corazón llevándole la contraria a Dios, guerra con mi prójimo, guerra con mis hermanos, guerra con mi familia, guerra de hijos contra los padres, guerra de el esposo contra la esposa, guerra de las ovejas contra el pastor, guerra del ciudadano contra el presidente, guerra del ciudadano contra el otro ciudadano, y una constante guerra. La pregunta es: ¿por qué usted como empleado no puede tener paz? La pregunta es: ¿por qué usted como hijo no puede tener paz? La pregunta es: ¿por qué usted toda su vida ha vivido en guerra? ¿Por qué hemos vivido en guerra? ¿Por qué si seguimos a un Dios de paz, a un Dios que representa el valor de la paz, usted y yo no tenemos y no disfrutamos la paz? ¿De quién es entonces la paz? La paz es de Dios. Abramos nuestra Biblia en Colosenses capítulo 3, versículo 15, para que veamos de quién es la paz. Colosenses capítulo 3, versículo 15. ¿Lo tenemos? Colosenses 3, 15 dice: y la paz de quién? De Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Abramos Filipenses capítulo 4, versículo 7. Filipenses capítulo 4, versículo 7. ¿Lo tenemos todos? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. El 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. El 6, Filipenses 4:6. Por nada, que dice, estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. Y el 7, y la que dice ahí, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz entonces es de Dios. Y la paz, para que gobierne vuestros corazones, vuestros pensamientos, tiene que ser una paz que sobrepase todo entendimiento. Por nada estéis afanosos, sino que regocijaos siempre en el Señor. Uno de los factores por los que usted y yo perdemos la paz son los afanes de la vida. Hay diferentes razones por las que usted y yo podemos perder la paz. Si nos vamos a lo que venimos hablando, si usted nunca ha tenido paz, si yo nunca he tenido paz, probablemente es porque nunca he permanecido en la verdad. Solamente he conocido la verdad. Si no fuera ese el caso, y yo he permanecido en la verdad, y yo estoy permaneciendo en la verdad, entonces probablemente usted permanece en la verdad, pero los afanes de la vida le han robado la paz.
Entonces, si el caso de nosotros es que hemos perdido nuestra paz por los afanes de la vida, la solución la da el escritor a los filipenses y dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones a Dios con oraciones y ruegos. Entonces, los afanes de la vida llegan porque están ahí, porque vivimos en un mundo atribulado, tormentoso. Pero en medio de los afanes, en medio de las situaciones, en medio de las dificultades, nosotros tenemos que llevar nuestras oraciones y nuestras peticiones a un Dios que tiene todo lo que usted y yo necesitamos. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Y entonces, aquellos cristianos que estamos permaneciendo en la verdad, que tenemos paz, pero los afanes de la vida nos roban nuestra paz. Entonces, para esos, el Dios de paz y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará dos elementos: vuestros corazones y vuestros pensamientos. Cuando usted no tiene paz, ¿cuántas pastillas de acetaminofén usted se atraganta? No es una, sino que varias. Cuando usted no tiene paz, ¿cuáles son los síntomas de que no tenemos paz? Andamos en ansiedad, andamos en intranquilidad, andamos que nada, pero nada nos tranquiliza. ¿Y a dónde se da toda esa guerra? Lo opuesto a la paz dijimos que es repitámoslo todos juntos, la guerra. ¿Y a dónde se da toda esa guerra? En nuestras mentes. Nuestras mentes son las que no nos dejan dormir. Nuestra mente es la que nos dice: no te va a alcanzar, no lo vas a lograr, sos insuficiente, vas a suceder. Y la guerra se está librando en nuestras mentes. Y en nuestras mentes es que usted y yo no tenemos paz. Y como no tenemos paz en nuestra mente, por ende no tenemos paz en nuestros corazones. Y es por eso que dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas todas vuestras peticiones en Cristo Jesús. Y Él que tiene paz, y Él que es dueño de la paz, y Él que Él mismo es paz, y Él que tiene suficiente paz, Él le dará a usted y a mí una paz que sobrepasa todo entendimiento y guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, ahí usted y yo vamos a poder dormir tranquilos. Hay noches en las que yo no he podido dormir. ¿Y qué hacemos en esas noches? Ponemos música. ¿Cuántos ocupan esa técnica? Ponemos una predicación. O muchas veces abrimos hasta la Biblia. Hay otras veces que para dormir lo que hacemos es que dejamos el televisor encendido para que el televisor finalmente nos duerma. Pero usted y yo deberíamos de llegar a la cama y dormirnos. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque el Señor guarda mi sueño. Pero ¿por qué no tenemos paz? Puede ser porque no permanecemos en la verdad. Puede ser porque nunca hemos conocido a Dios y por ende estamos en guerra en este mundo. O puede ser porque los afanes de la vida nos han quitado la paz. La paz entonces es un fruto del Espíritu. O puede ser porque yo no ando en los niveles del Espíritu. Abra su Biblia en Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Gálatas, capítulo 5, versículo 22.
¿Lo tenemos? Gálatas capítulo 5, versículo 22 dice: mas el fruto del Espíritu es, uno, amor, gozo, ¿y qué dice ahí? Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Entonces, la paz es un fruto del Espíritu. La paz es un resultado de estar en el lugar correcto, bajo las condiciones correctas y en la voluntad correcta. Usted en esta hora, usted está en el lugar correcto, en la voluntad correcta, en la dirección correcta. ¿Cuántos saben que estamos en el lugar correcto? Usted está en la iglesia, pero la pregunta es: ¿por qué usted está aquí sentado y su mente está afuera? ¿Por qué usted está pensando de que sus compañeros de trabajo están mejor que usted y usted en este lugar no está bien? Porque usted no tiene un fruto del Espíritu. ¿Por qué usted está aquí físicamente, pero su mente y su corazón está allá afuera? ¿Por qué como cristianos vivimos y estamos físicamente dentro de la iglesia, pero nuestros corazones están en las atracciones del mundo? Porque no hay un fruto del Espíritu, que es la paz, en la que usted esté tranquilo y en paz en este lugar. ¿Por qué usted está con su esposa y usted está en el lugar correcto, en la voluntad correcta y en la dirección correcta? ¿Y por qué usted no tiene paz con su esposa? Porque usted anda viendo hacia afuera cuando usted ya tiene una esposa que Dios le ha dado. ¿Por qué como hijos de una familia estamos dentro de la familia, de una familia que Dios nos asignó, en el lugar correcto, en la voluntad correcta y en la dirección correcta? ¿Y por qué estando dentro de una familia, como hijos de esa familia, queremos ser hijos del vecino que tiene el dinero, del hijo que añoramos ser hijos del señor que tiene los recursos? ¿Por qué estando en un país como El Salvador, cuántos somos salvadoreños en esta tarde, estamos en el lugar correcto, en la voluntad correcta y en la dirección correcta? ¿Y por qué usted y yo, cuando medio vemos películas, andamos hablando oh yeah, yes, yeah? ¿Por qué no tenemos paz siendo salvadoreños con J? ¿Por qué queremos ser gringos cuando desde lejos se nos nota que somos criollos? ¿Por qué queremos andar aparentando cosas que no somos? ¿Por qué no tenemos paz siendo salvadoreños? ¿Cuántos se alegran por ser salvadoreños? ¿Y por qué el ser humano no vive en paz? ¿Por qué usted, con su lindo pelo que Dios le ha dado, no tiene paz? Se siente insuficiente, no se siente bien. ¿Por qué no tenemos? Porque no hay un fruto en su espíritu que le dé paz, teniendo o no teniendo, estando o no estando. Hay un fruto que usted y yo necesitamos, que se llama la paz de Dios, que gobierne nuestros pensamientos y nuestros corazones. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. ¿Cómo podemos lograr usted y yo? Uno, permaneciendo en la verdad. Si usted permanece en la verdad, si usted pasa del nivel de conocimiento de Dios y usted pasa a permanecer en la verdad, el resultado: uno, misericordia; dos, gracia; y tres, paz. Pero si eso no basta, viene el ejercicio espiritual, que es como usted empieza y yo empezamos a trabajar los espíritus y los niveles espirituales. Romanos capítulo 8, versículo 5, abrámoslo juntos. Romanos capítulo 8, versículo 5. Si el afán me ha ganado,
si no tengo el fruto del Espíritu, entonces Romanos capítulo 8 versículo 5 me enseña cómo yo puedo lograr esa paz que tanto anhelamos. Porque los que son de la carne piensan en qué, en las cosas de la, pero los que son de qué, del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Volvámoslo a leer. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Entonces, hermano, tengo una agonía. No puedo dormir, no tengo paz. Vivo en ansiedad. Vivo en especulación, vivo en expectativa. Nunca tengo paz. Salen mis hijos y vivo en intranquilidad. Quiero controlar todo, vivo en ansiedad. Hay algo que está mal dentro de tu corazón. Puede ser que no estás permaneciendo en la verdad. Puede ser que no conozcas la verdad. Puede ser que los afanes te están agobiando. O puede ser que no estás trabajando el fruto del Espíritu de la paz. ¿Y cómo puedo resolver eso? 1, permaneciendo en la verdad. 2, por nada estéis afanosos. Y 3, ocuparse del Espíritu. ¿Y qué es lo que usted y yo estamos haciendo ahorita? Estamos perdiendo el tiempo. Usted y yo ahorita nos estamos ocupando de las cosas del Espíritu. Y lo que usted y yo estamos aprendiendo en esta hora es que si yo me ocupo del Espíritu, el resultado de ocuparme de las cosas del Espíritu es vida y es paz. Y si usted y yo nos ocupamos de nuestro espíritu, usted y yo, van a venir tormentas, van a venir tempestades. Y vamos a poder aprovechar la paz que Cristo prometió. La paz que los dejo, dijo, mi paz os doy, no como el mundo la da, sino que no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestros corazones y guarda nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es una paz de otras dimensiones. No es como el mundo la da, la paz que Cristo ha prometido para los que somos seguidores de este reino. Y eso es una bendición y es una ventaja que usted y yo podemos tener. Que en medio de nuestros negocios nosotros podamos tener paz. En medio de nuestras familias nosotros podamos tener paz. En medio de nuestras circunstancias nosotros podamos tener paz. En medio de los pleitos, de las diferencias, de las disensiones, usted y yo tengamos paz. Y es por eso que el Señor mismo dijo: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que os esperáis. Es decir, hay pensamientos de paz para usted y para mí. Y eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y eso es lo que Dios quiere y siempre ha querido, que el que es seguidor de este reino tenga paz. ¿Cuántos quieren tener paz en sus vidas? ¿Cuántos quieren tener paz en sus vidas? Entonces, para tener paz, en primer lugar, usted tiene que definir si usted está permaneciendo en la verdad. Si usted ha conocido a Dios, si usted quiere permanecer en la verdad, un resultado va a ser tener paz. Si usted ya permanece en la verdad y los afanes de la vida le han quitado su paz, entonces la receta es: por nada estéis afanosos. Pero si va más allá y usted no se ha ocupado del Espíritu, pues dice: ocupaos del Espíritu. Y si usted y yo nos ocupamos del Espíritu, pues nuestro Espíritu nos dará vida y nos dará paz. La paz, entonces, es el tercer elemento por permanecer en la verdad, y es el tercer resultado de tener vida y de estar en Cristo. Es algo que usted y yo tenemos que vivirlo, disfrutarlo y tenerlo en nuestros corazones, porque Dios es paz. Él representa un reino de paz y Él nos prometió una paz que sobrepasa todo entendimiento para nosotros. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Cierre sus ojos ahí en su lugar.